Hermanos, muy buenos días. Qué alegría poder estar saludándolos y transmitiendo desde nuestro templo en la Avenida Brasil, la cuadra 28. Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes se encuentre bien con la gracia de Dios. La palabra dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, Señor nuestro. En esta mañana, preparémonos para dar gracias al Señor por la vida que recibimos cada uno de nosotros. Y de esa manera vamos a hacerlo a través de la oración, a través de la cual podemos tener contacto con nuestro amado Padre y Señor. Inclinemos nuestros rostros allí junto con nuestras familias, donde nos encontramos, para poder tener este tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. Amado Señor, Padre Celestial, queremos darte las gracias porque nos has permitido ver un nuevo día. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que ellos se encuentren. Queremos pedirte, Padre, que en este día podamos recibir tu palabra apropiada y pertinente para cada una de nuestras vidas. Y, Señor, como acabamos de mencionar, darte gracias en todo. Padre, tú conoces nuestras necesidades y también tú eres el único que puede suplirlas y hablar a nuestros corazones en manera personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí, con todo el ánimo, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios a través de estos cánticos. Mis alabanzas
por siempre y siempre brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Mis alabanzas levanto, con la creación hoy te canto, en las naciones te exalto, te alabo, mi corazón te proclama, generaciones te alaban, en todo tiempo declara, te alabo, te alabo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser, con su amor, fe, paz y pureza, y la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará, por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez, Él otra vez, Él otra vez, pronto viene Él otra vez.
Qué bueno es poder alabar a Dios con nuestras voces y junto con nuestra familia allí en nuestros hogares, sea que estamos acompañados o que estemos solos, Dios se agrada de nuestras alabanzas. Y continuando con la serie de Gálatas, en esta mañana vamos a dar lectura al capítulo 6, versículos 1 al 18. La palabra de Dios dice así: Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Mirad qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El Señor bendiga su palabra y nos preparamos para escucharla a través de su siervo, el pastor Alejandro Durán. Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Durán. Estamos en la casa, en el lugar donde Dios nos ha puesto para congregarnos, para alabarnos, para alabarle a Él. En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios con ustedes y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día estamos llegando ya a la parte final del libro de Gálatas y estamos en Gálatas capítulo 6. Y ya el apóstol Pablo no está tocando temas doctrinales, sino que está dando sus consejos ahora a los hermanos de la iglesia de Galacia, cómo deben vivir. Y por eso el título de este mensaje en esta mañana es Aprendiendo a vivir como iglesia. Mis hermanos, para esto necesitamos preguntarnos qué es la iglesia. La iglesia es la comunidad
de personas que han sido sacados del mundo y introducidos al reino de Dios. Son personas que han venido de afuera, ahora están adentro. Pero ahí no queda todo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo son las personas que son parte de la iglesia del Señor? Bueno, la Biblia dice que somos un solo cuerpo, que Cristo es la cabeza y que somos un solo cuerpo, que todos somos hermanos y tenemos un solo Padre, que es el Señor Jesús. Pero los que estamos en la iglesia somos personas que todavía estamos en ese proceso de santificación, de mejora, y para esto nosotros necesitamos conocer más del Señor. Por eso, en este tiempo, el apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos de Galacia que aprendan a convivir, que aprendan a vivir como cristianos en la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo se vive en la iglesia? Veamos. Vamos a ver en esta mañana 5 exhortaciones que el apóstol nos da para que cada uno de nosotros podamos entender cómo vivir en la iglesia. En primer lugar, lo que debemos entender es que en la iglesia, en la congregación local donde tú estás, donde yo estoy, existimos para restaurar a los hermanos que han caído, a los hermanos débiles, a los hermanos que vuelven atrás. Ahí estamos para restaurar. Por eso, cuando uno va al capítulo 6, el versículo 1, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo lo que está buscando es que los hermanos mayores estén dispuestos a levantar a los hermanos nuevos, a los inmaduros, a levantarlos moralmente, espiritualmente. Pablo es consciente que en la iglesia de Galacia había algunos hermanos que habían vuelto a creer en el judaísmo, vuelto a practicar la circuncisión, vuelto a practicar las obras de la ley y por tanto ahora como que se habían alejado del Señor. ¿Y cuál es la tarea de un miembro de la iglesia? Es cuando de pronto te das cuenta que alguien está cayendo, alguien se está debilitando, entonces es restaurar. Y para eso, ahora, ¿qué hace aquí? ¿Qué verbo usa el apóstol Pablo? Dice, hermanos, si alguien es sorprendido, literalmente es ver por adelantado, literalmente es sorprender a alguien en el momento que está cometiendo un error. Sí, aquí se habla de un error, de una transgresión, no de un pecado, de una inmoralidad abierta, sino de un error, de una transgresión. Y si a veces en la iglesia hay hermanos que ya tienen tiempo y viene uno nuevo que está empezando y de pronto se da cuenta que hace algo que no debe hacer. Y Pablo lo que está diciendo es que no debes tanto estar mirando las faltas que cometen, sino lo que debes estar preocupado es en restaurar a esa persona. ¿Y qué nos indica el verbo restaurar? Se usa, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 21, para los discípulos que estaban remendando las redes. Cuando sales a pescar y de pronto terminas la pesca, la red a veces está rota y ya no, por ahí se escapan los peces. Y entonces, si quieres tú tener buena pesca, tienes que remendar, volver a coser, volver a unir para que la red esté completamente sana. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Reparar completamente a los hermanos que han cometido una falta, se han equivocado, han transgredido algo en la palabra de Dios. Y si uno no se da cuenta, Pablo dice, vosotros que sois espirituales.
está poniendo la carga sobre los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia para poder ayudar a los que recién empiezan en la vida cristiana. ¿Y cómo debe hacerlo? Dice, con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa eso? Que el carácter de la persona que va a ayudar a los demás debe ser un carácter de disposición, de ayuda, un carácter sensible a la otra persona para poder ayudarle. Eso es nuestra labor, así debemos vivir en la iglesia. Mis hermanos, nosotros hemos visto por mucho tiempo en la iglesia que más tiempo dedicamos fijándonos qué error, en qué se equivocan los demás, pero poco tiempo en mostrar interés, cómo ayudar a los demás a crecer, cómo ayudar a los demás a seguir adelante. Por eso en el versículo 2 dice el apóstol Pablo, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es nuestra labor. Tomar los problemas de otros, hacerlo suyo y empezar a avanzar juntos con cada uno de ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si te das cuenta que alguien ha cometido una falta, alguien se ha caído por un momento, tu deber es ayudarle a levantar. Lo que tienes que hacer es tomar su vida, su problema como tuyo y esforzarte en lo mejor que puedas para que esa persona pueda nuevamente levantarse y pueda seguir adorando al Señor. La iglesia de Cristo está compuesta por hombres y no por ángeles. Somos ciudadanos del cielo, pero todavía estamos aquí en la tierra. Si un hermano se equivoca, yo también me equivoco. Si yo me preocupo por los demás, ellos también un día se preocuparán por cada uno de nosotros. Mis hermanos, Cristo tomó nuestros problemas y lo hizo suyo. Y de igual manera, nosotros necesitamos tomar los problemas de otros hermanos que recién empiezan, ayudarles a levantarse, ayudarles a crecer espiritualmente. La primera exhortación es que nosotros debemos vivir como iglesia restaurando a los que han caído. La segunda exhortación del apóstol Pablo es para examinar cada uno nuestro crecimiento espiritual. Sí, mis hermanos, eso es lo que debemos tener en cuenta. Pablo nos exhorta a revisar nuestra conducta espiritual. Mira lo que dice en el versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Ahora, la manera como el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y está exhortando es algo que nos debe llamar la atención. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos debemos ser conscientes de nuestra madurez espiritual, pero sobre todo de nuestra propia debilidad. No tanto mirar la debilidad en otros, sino nuestra propia debilidad. Podemos estar actuando en la iglesia o en la casa o en el trabajo mostrando debilidades y no nos damos cuenta. Y solamente cuando hacemos una evaluación, cuando nos miramos ante la palabra, cuando conscientemente nos miramos a la palabra y decimos, ¿cómo estoy conduciéndome? ¿Cómo estoy viviendo? Y de pronto nos vamos a dar cuenta cómo estamos caminando. A veces es necesario preguntar a alguien que tiene mayor experiencia que nosotros, hermano o hermana o pastor, quisiera que me oriente. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal? Ayúdame, aconséjeme porque quiero agradar al Señor. Ahora, Pablo dice, se engaña a sí mismo. Aquí el verbo engañar literalmente significa alguien que se ha confundido, alguien que se ha engañado a sí mismo, pero en su manera de pensar. ¿Y eso qué significa? Opinar que yo estoy bien y que no estoy mal. Y eso es terrible para un cristiano, pensar que está bien y no está mal. Mis hermanos,
eso no debe pasar. Nosotros podemos estar haciendo actos que desagradan a Dios y seguir pensando que estamos bien. Por eso Pablo insiste que debemos meditar en nuestra conducta, porque de lo contrario estaremos viviendo engañados. Cristianismo no es decir estoy bien. Cristianismo es decir gracias a Dios por el día de hoy. Yo vivo por la gracia y la misericordia del Señor. Gracias a la misericordia de Jesús soy salvo. Gracias a la misericordia del Señor hoy día todavía he abierto los ojos. Pero por ningún momento se te debe pasar por la mente y decir yo estoy bien. ¿Sabes por qué? Porque ese día estarás peor que todos los días. Así es, porque tu debilidad, tu naturaleza humana es muy engañosa. Así es, mis queridos hermanos. Por eso cuando leemos el versículo 4, el versículo 5 del capítulo 6 dice así: pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. El peligro de no tomar en cuenta este mandato es que podemos terminar desobedeciendo a Dios, como encontramos a las personas en Romanos capítulo 1. No solamente desobedeciendo a Dios, sino aún siguiendo otros espíritus falsos. ¿Por qué? Porque no nos hemos evaluado, no nos hemos puesto frente a la palabra para preguntarnos si estamos haciendo bien o mal. Por eso el Señor Jesús, antes de empezando su ministerio, Él dijo que no debemos mirar tanto a los demás, sino debemos mirarnos a nosotros mismos. Ahí en Lucas 6:41 dice: ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Así es, mis queridos hermanos. La tendencia en las iglesias es a mirar las debilidades de otro, pero no a mirar nuestra propia debilidad. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta a examinarnos cada uno en nuestra propia vida. El que no se examina, terminará cargando una culpa personal y terminará como una persona que no agrada a Dios. El que no se examina, lo dice el apóstol Pablo en otra parte, partirá pronto de esta tierra. Mire lo que dice en 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y después dice: muchos están débiles y muchos ya han muerto. Así es, mis hermanos. Hay que vivir tratando de conocer al Señor. Hay que vivir tratando de mejorar nuestra vida. Hay que vivir ayudando a los demás. La tercera exhortación que nos da el apóstol Pablo dice así, está ahí en el capítulo 6, el versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. La tercera exhortación es enseñar la consagración espiritual. Sí, hay hermanos que necesitan madurar. Yo necesito madurar. La iglesia siempre debe enseñar la consagración espiritual. Y esa es la tercera exhortación. Nos exhorta a aprender por medio de la palabra. No puedes crecer si no aprendes más de la palabra. No podrán crecer otros si no aprenden de la palabra. A veces cuando uno escribe, por ejemplo, un devocional o escribo una reflexión, algunos agradecen porque esa es la palabra que ha llegado en el momento oportuno para ayudarles. Hay personas que me dicen: pastor, gracias por esta palabra, por este versículo que usted me ha dado, porque eso le ayuda. Es la palabra de Dios que nos enseña y nos ayuda cada día. Pablo
Ahora, aquí usa un verbo un poco extraño para enseñar. El verbo se usa para hablar desde arriba. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos hable desde arriba. Y cuando quieres que Dios te hable desde arriba, te habla por medio de su palabra. ¿Y para qué nosotros necesitamos la palabra? Para darnos cuenta, para ayudar a otros. Las personas necesitan aprender la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Los hombres entienden con facilidad los libros, pero no entienden con facilidad la palabra. Pero la persona que decide buscar la palabra y entender la palabra, Dios hará de esa persona una persona útil, una persona buena, preparada para toda buena obra, como lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios no llega por montones y nosotros lo aprendemos todo. ¿Sabes cómo aprendemos la palabra? Gotita por gotita. Así como hay esos filtros donde gotea el agua, esos filtros de piedra, y gotita por gotita va llenando el envase. Así es nuestra mente. Gotita por gotita necesitamos para que pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón. Con esto no estoy diciendo que lees un versículo hoy día, un versículo otra semana. No, la capacidad de nosotros para entender toda la palabra no es muy buena. Tomamos tiempo. Necesitamos mucho interés, mucha voluntad. Por eso Pablo, cuando habló a los corintios, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 19, dijo: sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lengua. Sí, lo básico, lo necesario necesitamos cada día. Mis hermanos, es la palabra de Dios que nos orienta para el bien y sobre todo para no caer en juicio delante de Dios. Por eso en el versículo 7, Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo sigue exhortando, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. El hombre sin la palabra es uno que anda desviado del camino de la verdad. Pero algo más, es una persona que dice que es creyente, pero que vive haciendo lo ridículo delante de Dios. Y eso es lo que nos debe preocupar a cada uno de nosotros. Según el apóstol Pablo, hay 2 semillas que uno tiene para sembrar: para la carne o para el espíritu. Para la carne siembra corrupción o destrucción. Mira lo que dice ahí en el versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y la semilla para el espíritu, eso es lo que nosotros necesitamos. La semilla es la palabra de Dios. Y cuando nosotros traemos esto a nuestro corazón, entonces ahora nuestro espíritu se renueva, como dice el salmista, se hace recto delante de Dios y nosotros podemos ahora disfrutar de su presencia. La semilla para el espíritu nos trae vida, nos trae vitalidad, nos trae salud. El cristiano debe de tratar de experimentar esa vida abundante que tiene el Señor Jesús. Y eso viene por medio de la palabra a nuestra vida. Amigo, hermano, quiero decirte en esta mañana, ¿quieres ir al cielo? Yo
estoy seguro que voy al cielo. Si quieres ir al cielo, en esta tierra vive preparándote para estar allá. Aliméntate, nútrete, fortalece tu vida espiritual. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 11, el apóstol Pablo vuelve a tocar lo mismo. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Mis hermanos, ¿cómo debemos vivir en la iglesia? Restaurando a los que se equivocan, levantándolos, examinando nuestra propia vida. Sí, necesitamos nosotros examinar nuestra propia vida. Y en tercer lugar, nosotros debemos enseñar lo que es la consagración espiritual. Nosotros mismos debemos dar ejemplo de consagración espiritual. En cuarto lugar, mis hermanos, ¿cómo debemos vivir? La exhortación del apóstol Pablo está en Gálatas capítulo 6, versículo 9, y dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansemos, segaremos. Así es, no nos cansemos de hacer el bien. El apóstol nos exhorta a servir con amor a los demás. Eso es lo que está queriendo decir. En la iglesia tenemos que aprender cómo Jesús nos sirvió a nosotros y cómo nosotros podemos imitarle a Él a servir a los demás. Nosotros necesitamos hacer el bien, y hacer el bien es el sinónimo de amar. Y por eso, mi hermano, mi hermana, necesitamos prepararnos para esto. ¿Qué es hacer el bien? Ahora, Pablo usa aquí para bien el adjetivo kalos, que significa que se usa para bueno, para sano, para algo útil. Ese es el adjetivo que dice hacer el bien. Pero el bien está antecedido por el verbo hacer. Hacer significa aquí trabajar algo con tu propia mano, fabricar algo con tu propio esfuerzo. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que hagamos nuestro propio esfuerzo con el propósito de ayudar a otros. Eso es hacer el bien. Y ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Dice, no nos cansemos. ¿Qué es lo que significa esto? Literalmente, mis hermanos, es no desistir indebidamente. No puedes decir, no, ya no quiero saber nada con esto, ya no le busco, ya no le ayudo. Dice la exhortación, no nos cansemos, no desistamos, no nos rindamos. Mis hermanos, el Señor Jesús no se rindió, no desistió para llegar a la meta que era la cruz. ¿Y por qué nosotros nos vamos a desistir? Sigue perseverando en tu propio crecimiento espiritual, pero también sigue perseverando en ayudar a otros a levantarse, a conocer al Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando tú te desistes o desistes de hacer el bien, estás mostrando que hay mucha debilidad espiritual. Por eso en Efesios capítulo 3, versículo 13 dice así, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Podemos desanimarnos tal vez por un rato, pero no por todo el día. Podemos agotarnos por un momento, pero no por todo el día. Podemos entrar hasta en duda por un momento, pero no por todo el día. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. El cristiano que persevera recibirá la recompensa en el tiempo, en el kairos de Dios. Eso es lo que dice aquí. Pues a su tiempo, en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, recibiremos nuestra recompensa. Dios siempre nos recompensará. Dios siempre tomará en cuenta, tomará nota
todo lo que hacemos, lo que aprendemos, lo que deseamos para Él. Por eso el Salmo 126:5 dice: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Nuestra misión es obrar bien con nuestros semejantes, pero dentro de los semejantes, Pablo dice que debemos darle prioridad a los que son de la familia de la fe. ¿Qué dice ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 10? Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Todos los que han puesto su confianza en el Señor Jesús, así como lo hicimos nosotros, así como lo hicieron los apóstoles. ¿Cuándo ayudar a nuestros hermanos? En el momento oportuno que tienes para hacerlo. Cuando de pronto ves que a alguien no está caminando bien, que a alguien se está equivocando, ese es el momento, no para criticarle, no para hacerle caer, sino para enseñarle, para decir que se detenga y pueda volver a los caminos del Señor. Los cristianos no estamos para pasar por alto las faltas, los pecados. Estamos para decir: esto no está bien y esto es lo que debes hacer para poder agradar mejor al Señor. Y ese es nuestro deber, ese es mi deber como pastor. Yo a veces tengo que escribir a alguien y tengo que decirle: esto no es correcto delante de Dios. Mira, te aconsejo que leas esto. Algunos se fastidian, pero es mi deber hacerlo. Y el Espíritu Santo obrará en el momento oportuno y después me darán las gracias. Así es. ¿Por qué? Porque un día dijo Dios por medio de Ezequiel: si yo le digo al que es pecador que se va a morir y tú no le dices nada, su sangre voy a demandar de tu mano. Si tú ves a alguien que está en falta y no le dices nada, yo voy a demandar su sangre de tu mano. Mis hermanos, eso es terrible. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que estamos aquí para ayudar a los demás. ¿Cómo podemos ayudarle? Con buena voluntad, con buena disposición, actuando con un amor incondicional y dedicándonos a ellos. Cristo vivió para servir a los demás y los discípulos deben aprender a imitar a Jesús. Y en quinto lugar, mis hermanos, la quinta exhortación del apóstol Pablo para la iglesia es que deben caminar dando señales que son de Jesús. Primera exhortación: a ayudar a restaurar a los que se han caído. La segunda exhortación: a evaluar nuestro crecimiento espiritual. Tercera exhortación es a enseñar la consagración a otros. La cuarta exhortación es poder servir con amor a los demás. Y la quinta, como dije hace un momento, es caminar dando señales que son o que somos hijos de Dios. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo está terminando su carta y quiere decirles a los hermanos de Galacia: yo estoy interesado en sus vidas y yo quiero decirles que mi carta tiene un interés especial por cada uno de ustedes. Pablo le dice que su carta es personal. En segundo lugar, le dice: mira, las demás personas que trataron de causarte impresión simplemente están buscando su propio ego, pero yo no. En el versículo 14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mis hermanos, hay gente que solamente busca su propio bien.
y no busca su bienestar espiritual o el bienestar de los demás. Hay gente que quiere hablar bien de sí mismo y no se preocupa para decirle a Dios que hable bien de Él. Por eso, cuando decimos que debemos nosotros caminar dando señales que somos de Jesús, uno, hay que aprender del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió su carta para ayudarle a otros cómo caminar con Cristo. El apóstol Pablo escribió su carta para decirles cómo son las personas que no agradan a Jesús y que no tienen ese valor de vivir para Cristo. Por ejemplo, los que enseñaban la circuncisión, dice el apóstol Pablo, ellos tienen miedo. Tienen miedo de dar testimonio público de la cruz del Cristo. ¿Por qué? Porque le vayan a perseguir y no quieren sufrir. Pablo no tenía miedo. Y nosotros debemos tener ese mismo valor de que tuvo el apóstol Pablo. Y no gloriarnos, no hablar bien de nosotros, sino siempre hablar bien del Señor Jesús. Mis hermanos, Pablo nunca pensó ni quiso apropiarse de ninguna porción de la gloria que le pertenece solo al Señor Jesús. Pablo no solamente, mis hermanos, estaba interesado en los hermanos de Galacia. Pablo no solamente les dijo en qué estaban equivocados los demás. Pablo va un poquito más allá. Pablo les dice cómo se vive la vida en Cristo. Y la vida en Cristo es una vida nueva, una vida en el Espíritu, una vida de poder, una vida de victoria. Por eso en el versículo 16 dice, y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Mis hermanos, nosotros somos la nueva creación. Nosotros somos las nuevas criaturas espirituales. Somos los hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios, pero que vivimos cada día por la gracia y la misericordia de Dios. Somos nuevas personas. Somos salvos. Somos hijos de Dios y sobre todo somos discípulos cumpliendo la misión de Cristo en este mundo de maldad. Mis hermanos, nosotros como cristianos debemos tener esa convicción que tuvo el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y esa convicción que tú puedas tener y le compartes a alguien, le anima, le desafía a vivir para Cristo. Y por último, mis hermanos, el apóstol Pablo, ¿sabe lo que dice? El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. El apóstol Pablo no tenía tatuajes. El apóstol Pablo lo único que tenía eran cicatrices en su cuerpo. Tenía tal vez callos en los pies. Tenía cicatrices de los azotes que había recibido. Tenía cicatrices de las piedras que había recibido sobre su cuerpo. Dice que tenía un problema con la vista. Tal vez es por un accidente que tuvo. Pero ahí está este hombre diciendo, aquí están las marcas, las cicatrices que yo tengo por haber creído y por haber predicado a Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir, esto es la marca porque un día me fui a predicar? Esto es la marca porque un día yo sufrí por estar predicando. Muy pocos. Si tú revisas las cicatrices en tu cuerpo, todos son por tus errores, por tus negligencias, pero no por haber predicado a Cristo. Y el apóstol Pablo ahora puede decir que nadie trate de molestarme, porque yo tengo autoridad moral, yo tengo evidencias que vivo y sirvo a Cristo.
Ese es el desafío de este siervo del Señor. Mis hermanos, nadie puede decirle o enseñarle al apóstol Pablo cómo se vive el cristianismo. Él más bien tiene la prueba, el ejemplo para cada uno de nosotros cómo vivir el cristianismo. Un cristiano es sellado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, pero en ese momento también es marcado por el mundo para perseguirlo. Así es, el Señor Jesús mostró las marcas en su cuerpo a Tomás y Tomás creyó. Y Pablo ahora muestra las marcas de su cuerpo para que los creyentes de Galacia puedan afirmar, puedan confirmar su fe en el Señor Jesús. Mis hermanos, A.W. Tozer ha dicho muchas frases, ha escrito muchas frases y son muy profundas. Él dijo, estar bien con Dios a menudo significa estar en problemas con los hombres. Y eso pasó en la vida del apóstol Pablo. Para concluir, quiero decirles en esta mañana, Cristo preparó a los apóstoles para ser sus mensajeros de las buenas nuevas. Cristo creó la iglesia y envió al Espíritu Santo para los que están heridos, que viven en el mundo, sean atendidos por aquellos que han sido sanados en la iglesia. Cristo siempre usará su iglesia para mostrarse a los pecadores del mundo. Tú eres la iglesia. Tú tienes un deber para con el Señor Jesús. ¿Cómo vas a vivir tu cristianismo a partir de ahora? Vamos a orar. Padre, gracias por esta carta preciosa a los Gálatas. Gracias, Señor, por este hombre, siervo tuyo, Saulo de Tarso, Señor, convertido en Pablo, un apóstol, un siervo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por darnos el ejemplo. Gracias por poner en nuestro camino hombres y mujeres que han podido, Señor, enseñarnos la palabra de Dios. Y ahora úsanos como iglesia para enseñar tu palabra a otros. Y muchos, Señor, puedan ser sanados, muchos puedan ser liberados, muchos puedan crecer espiritualmente y agradecerte y vivir para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en este lugar. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta en esta mañana, que Él nos ayude a ponerla en práctica para que podamos vivir la vida abundante que Él nos ha prometido. A continuación, vamos a orar dando gracias a Dios por las ofrendas y los diezmos que nos permite separar para Él. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias porque nos das un trabajo, porque pones un pan en nuestras mesas. Señor, queremos entregarte nuestros diezmos y nuestras ofrendas como una señal de adoración y gratitud a ti. Oramos por nuestros hermanos que aún no consiguen un trabajo, para que seas tú proveyéndoles y para que seas tú también proveyendo de un plato de comida en aquellos hogares donde hay necesidad. Gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso y un Dios que suple las necesidades de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, tengo algunos anuncios para ustedes en esta mañana. La próxima semana, como todo primer domingo de mes, tenemos nuestra Santa Cena, por lo cual estemos preparando nuestros corazones para poder participar con gratitud a nuestro Dios. Y como siempre, continuamos con nuestras reuniones semanales de mujeres los días jueves, los días miércoles, nuestras reuniones de oración a las 8:45 de la noche, los días viernes los varones, los sábados los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes y los matrimonios. Dios los bendiga y vamos a terminar esta mañana con una preciosa alabanza a nuestro Dios
y nos estaremos viendo, Dios mediante, en otra oportunidad. Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas.